Jair de Freitas, abogado especialista en Derecho Laboral, miembro de número del Instituto Venezolano de Derecho Social, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, director de la Labor. Jair, buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte y un saludo también para todas las personas que a esta hora te sintonizan. Fíjate, Yair, yo acabo de conversar con Carlos Fernández y me emocionó como venezolano cuando él decía que en medio de todas estas dificultades que hemos vivido los venezolanos en lo social, en lo político, en lo económico, entre empresarios y trabajadores se ha logrado preservar el valor del trabajo, cosa que, oye, es todo un mérito, dado todo lo que ha ocurrido con la inflación, con, bueno, el deterioro de nuestra moneda y todas estas cosas. De verdad que eso me emocionó porque hay un esfuerzo heroico entre quien logra mantener una nómina en el sector privado y ese trabajador que cumple, aunque el dinero generalmente no le alcance, ¿verdad? Así es, así es. La verdad que ha sido, digamos, una época bastante compleja. La situación económica de Venezuela, como es del conocimiento de todas las personas que hacemos vida en el país, ha sufrido distintos tipos de embates. Quizá uno de los importantes tuvo que ver con precisamente el tema del COVID y lo que significó el tema de la mutación de las formas tradicionales de prestación de servicios, en donde algunas empresas lograron llevar a cabo de manera efectiva un proceso de transformación, pero muchas otras también lamentablemente no pudieron continuar prestando servicio. Entonces, en medio de esta situación, comienza a evidenciarse lo que siempre se ha conversado, que al final se trata de un mercado laboral donde, digamos, tanto las plazas de trabajo que van creándose responden obviamente a una situación económica, pero amén de eso, pues también las condiciones de prestación de servicios van a ser o no generosas, dependiendo de qué tan bien marche la economía del país. Entonces, en un escenario donde ha sido verdaderamente muy complejo en los últimos años, el que aún existan empresas que sigan haciendo apuestas al crecimiento del país y que, por supuesto, traten de mantener un esfuerzo que muy probablemente en la gran mayoría de los casos también pues iniciaron mucho antes de toda esta situación económica, Sí. es de mérito porque es una situación de resistencia, una situación de compromiso, es Ujú. una situación donde las personas verdaderamente están apostando a que quieren continuar en Venezuela y que quieren que Venezuela esté mejor. Yair, a propósito de ese tema, entremos al punto de nuestra agenda, porque precisamente hablabas de mutaciones y hoy nos vemos delante de un servicio robustecido como es el famoso delivery y traes noticias desde el punto de vista legal, porque tú y yo como abogados sabemos, bueno, que el derecho es cambiante, el derecho es evolutivo en razón de los nuevos contextos que se den en determinados lugares y tiempos, ¿no? Es así, y de hecho esta forma de prestación de servicio va en el marco de una transformación de lo que tiene que ver el uso de tecnología de información y comunicación. Es decir, motorizados ha habido siempre, personas que Ujú. lleven servicio de encomienda o mensajería, pues también. Lo que pasa es que ahora existe una transformación producto de la incorporación de lo que es la tecnología de información y comunicación, que es lo que llaman las economías de plataforma, que a través de uso de aplicaciones informáticas que están instaladas normalmente en dispositivos celulares, las personas reciben la encomienda o la tarea de llevar un producto de un lugar a otro, y esto pues obviamente lo utilizan normalmente, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, utilizando propias herramientas para poder llevar a cabo esa actividad, como puede ser el medio de transporte propio, ¿no? Entonces, el gran debate que se está dando no solamente en Venezuela, sino en muchos otros países, es si en estos casos de este tipo de prestación de servicios estamos o no ante una situación de la existencia de una relación laboral. Y aunque en Venezuela a la fecha no tenemos una norma específica que regule la materia, lo que sí ha ocurrido es que hay todo un constructo por parte de la jurisprudencia local en cuanto a ir afinando los criterios de cuándo estamos o no ante una relación de trabajo. Y esto ha tenido tres etapas, Eduardo, y lo voy a explicar muy brevemente. Una primera etapa donde se miraba subordinación, prestación de servicio, que era de carácter personal, y remuneración. Una segunda etapa donde se incorpora un test de laboralidad, y una tercera etapa en la que estamos viendo que estas nuevas formas emergentes no pueden ser vistas solamente desde ese test de laboralidad tradicional, y ya hay un primer toque dentro de una decisión que es muy tenue, pero que obviamente está abriendo la puerta para un próximo debate que tiene que ver con una decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de la sentencia número 600, que es del 26 de octubre de este año,
en la cual, si bien es cierto, la sentencia lo que dice es porque el demandante estaba pidiendo ser reenganchado en su puesto de trabajo y dice que eso no le corresponde decirlo a los tribunales, sino a la Inspectoría del Trabajo. En dos pasajes de la decisión reconocen tácitamente que este tipo de prestación de servicios está sujeta a la protección del derecho del trabajo porque lo cataloga a la persona como trabajador y por lo tanto tiene todos los derechos y los deberes que están establecidos en nuestra legislación laboral. Qué interesante todo lo que estás haciendo en el seguimiento, en la observación cercana de estas mutaciones y de estos replanteamientos en las relaciones laborales. Fíjate, Yair, esto como una ilustración. Yo ayer estaba en un centro comercial y saludé a una gente que conozco que tienen un pequeño restaurante. El restaurante no podía atender clientes porque no había agua en el centro comercial. Sin embargo, tuvieron que ir a comprar agua mineral para ponerla en unas ollas y calentar la pasta para que los empleados comieran. Ese tipo de acto heroico es el que realza eso que tú has venido explicando del esfuerzo del binomio patrón-trabajador en aras de preservar el sentido y el valor del trabajo. Ahora, sin ánimo de desviarte de tema, Yair, pero ¿hacia dónde crees tú que apunta este tema de los repartidores en razón de lo que acabas de explicar? ¿Qué perspectiva, qué horizonte podría alcanzar en la medida en que esta figura se ha consolidado, esta figura de los trabajadores de la repartición, del delivery, ¿no? Sí, fíjate, si jugamos por toda la experiencia europea y también obviamente latinoamericana, en la gran mayoría de los casos termina diciéndose que las personas que prestan servicios en economía de plataforma son considerados trabajadores. En la gran mayoría de los casos esa es la realidad. A mí me correspondió hacer un estudio recién para un trabajo con ocasión de los 10 años de vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo que publicó la Universidad Católica Andrés Bello y ese fue justo el tema que abordé. Y puedo decirte con sinceridad que estoy convencido que por lo menos en el caso local es lo más probable que ocurra. Es decir, en el caso venezolano, las modalidades de prestación de servicios bajo economía de plataforma, más temprano que tarde, van a recibir un pronunciamiento judicial en el cual van a reconocer que se está ante una nueva forma de una prestación de servicios que merece la tutela del derecho al trabajo. Y a partir de allí, pues obvio va a venir una redefinición de los principales aspectos, es decir, porque no se trata de estrangular esa iniciativa de una persona que probablemente diseñó un modelo de negocio pensando que ese pasivo laboral no era algo que tenía que computar, ahora sí, entonces pues esto va a tener un reajuste en muchas direcciones, pero estoy completamente convencido que cuando existan pronunciamientos ya masivos y obviamente criterios reiterados de la jurisprudencia, el saldo final va a ser que sí se trata de relaciones laborales. Yair de Freitas, fíjate Yair, voy a hacer este anuncio sin previa consulta a ti. Yair de Freitas nos acompaña en la Ay, Dios. próxima parte. Yair, Ok, con mucho gusto. mira Yair, yo quisiera que me hablaras sobre el cobro en dólares y quisiera que me Con gusto. aclararas sobre una decisión desde el punto de vista legal sobre esta materia. El que gana en dólares está recibiendo desde el punto de vista legal o eso está en proceso que sea considerado así una remuneración con todas las formalidades del caso. Quisiera que revisáramos el estatus de este otro de los escenarios devenidos últimamente entre los venezolanos. A mí todavía, Yair de Freitas y amigos, me impacta cuando yo veo que alguien saca dólares de su cartera, porque nuestra moneda es el bolívar, no lo podemos olvidar, ¿no? Bueno, regresaremos con Yair de Freitas. Bueno, 7:47 minutos, retomamos nuestra conversación con Yair de Freitas, abogado especialista en Derecho Laboral. Creo que a unos 10 minutos del final del juego, Arabia Saudita sigue derrotando 2-1, Yair, a Argentina. Diría Alicán, tremendo golpe para los apostadores, que en paz descanse. Todas las quinielas rodando, Yair, ¿no crees eso? Sí, no, sin duda, sí lo creo. Espero que no pase lo mismo con Portugal. Es mi única expectativa. Yo también estoy ligando a Portugal, sí señor. Bueno, Claro, Yair, claro. Yair, ¿hay noticias desde el punto de vista jurídico con respecto a esta otra de las realidades dentro de las relaciones laborales en Venezuela? La figura del dólar como pago de salario.
Sí, fíjate que sí lo hay, Eduardo. Lo hemos conversado creo en otras ocasiones. Yo te decía que mi criterio, el pronunciamiento iba a ir a esa dirección. El resultado, puedo decir, así como te dije en el corte anterior respecto al tema de las relaciones de trabajo, que había unas etapas en los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia que reunían en realidad aproximadamente 100 decisiones sobre ese tema de la existencia de relaciones de trabajo. Sobre el tema del carácter salarial, del tema de los pagos en moneda extranjera, el constructo jurisprudencial, además en distintas salas, estamos hablando un poco más de 20 decisiones, termina llevando a una conclusión que es ya prácticamente como una aceptación, por lo menos los últimos 3 años, que en efecto estamos ante la presencia de un pago con carácter salarial. Es decir, si el bono que percibe un trabajador en divisas reúne los requisitos para ser considerado como salario, la sala declara que eso es salario y sobre él entonces se calculan todo lo que tiene que ver con los pasivos laborales. Y para que eso pase, deben confluir 4 elementos. Es decir, que el pago sea periódico, en primer lugar, que sea consecuencia de la prestación de servicio, que implique libre disponibilidad para el trabajador, es decir, que pueda hacer con ese dinero lo que él tenga a bien una vez que lo percibe, sin tener que rendir ningún tipo de cuentas al respecto. Y en cuarto lugar, que esto signifique para él un incremento de su patrimonio. Entonces, cuando estos 4 elementos están presentes, la consecuencia jurídica es que el pago efectuado por el patrono al trabajador es salario, independientemente de si se hizo en bolívares o se hizo en dólares. Con lo cual, obvio, aquí se está abriendo toda una compuerta para la determinación de pasivos laborales derivados de este tipo de bonificaciones que se hicieron muy populares en Venezuela, un poco para oxigenar el tema del ingreso en una Venezuela que estaba sumergida en una situación de inflación mucho más crítica que la actual. Actualmente es una inflación bastante importante y en una devaluación que también estaba siendo bastante feroz en ese momento. Pero en todo caso lo que acabas de describir es un proceso abierto que todavía no se ha concretado en la plenitud de lo que se requiere desde el punto de vista legal. No, no, hay decisiones. De hecho, fíjate, la decisión más reciente es de ahora del 15 de noviembre, si no me falla la memoria, del magistrado Carlos Alexis Castillo. Es la decisión número 244 de la Sala de Casación Social y precisamente le otorga carácter salarial a un bono pagado en divisas. Y antes que esa, hay otras decisiones que ya lo recorren. Lo que quiero decir es que la sala fue, y el Tribunal Supremo de Justicia en líneas generales, fue como abordando el tema por pedazos, ¿no? Por decir que el pago en divisas no estaba prohibido, que el bolívar era una moneda de curso legal, pero que el dólar, en Venezuela no tenemos moneda de curso forzoso. Entonces luego, pues obviamente fue desarrollando poco a poco estos elementos que al final confluyeron en un elenco de decisiones que terminan declarando ya que el salario, el bono pagado en divisa a los trabajadores tiene carácter salarial cuando reúne esos requisitos. Y ya es, digamos, algo que tiene por lo menos 2, 3 años en lo que se consiguen recurrentemente decisiones sobre la materia. Bueno, Yair, muy agradecido como siempre, mucho éxito y bueno, muchas bendiciones a la familia. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta una nueva oportunidad. Yair de Freitas, abogado especialista en Derecho Laboral, miembro de número del Instituto Venezolano de Derecho Social, profesor de la UCAP, director de Lab Labor. Volveremos.